Oye, Javier, pues muchas gracias. Un honor tenerte aquí en Poliforum, tenerte aquí en nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿cómo te sientes aquí en León? Muy feliz, muy contento de venir a esta región maravillosa de México. Es increíble cuando me reciben de esta manera, no tengo palabras. Muy agradecido por todo lo que me ocurre y por el cariño de la gente, que es inmenso. Siempre me saludan y es una cosa que sorprende a la gente que me rodea, con tanto cariño, con tanto respeto. Incluso cuando hay aglomeraciones me puedo meter porque la gente me va a tratar siempre con cariño desmesurado. O sea, realmente muy agradecido. ¿No conocías el estado de Guanajuato o ya habías venido? Yo he venido al Cervantino una vez, di una conferencia allí, Mm. y también vine aquí a la Feria del Libro de León. Ambas veces, pues, recuerdo imborrable. Pues serás bienvenido siempre, ya lo sabes. Oye, platícanos, ¿cómo te iniciaste tú en la física y en este amor, en esta pasión por la ciencia? Platicamos así, muy grosso modo. Hacia la física fue, desde pequeño siempre me han interesado todos los fenómenos que yo podía ver alrededor y demás. O sea, siempre he sido una persona curiosa, pero profesionalmente hacia la física ocurrió ya cuando yo estaba acabando la ingeniería, que me llamó la atención leer sobre física moderna, que era algo que nunca Ujú. me contaron en el colegio, y cuando lo descubrí pues realmente me apasionó y fue un punto de inflexión en mi vida. Ujú. Hoy en día estamos en una época, pues yo me atrevería a decir que radical, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Por un lado, hay muchísimos retos en el mundo actual, con esta época frenética en las redes sociales. Los dos nacimos en la década de los 80. ¿Estás de acuerdo que podíamos antes esperar el nuevo capítulo de Cosmos de Carl Sagan? Podríamos a leer a Isaac Asimov en su faceta de divulgador, más que autor de ciencia ficción. En fin, ¿no? Pero hoy en día todo es frenético, todo es así. ¿Cuáles son los retos de un informador y de un divulgador, no solo de la ciencia, sino de cualquier disciplina, en esta época de TikToks y de Twitters? Pues los retos son realmente parecidos, lo que pasa es que hay nuevas circunstancias que hacen que los elementos puedan ser un poquito diferentes, pero ciertamente nos enfrentamos prácticamente a lo mismo que se enfrentaban en la época de los romanos, en la Edad Media, pues a personas que con honestidad intentan hacer las cosas de la mejor manera posible, y gente que se intenta aprovechar de los huecos o agujeros que el resto puede dejar. Entonces el reto, como ocurría en todas las etapas de la historia de la humanidad, consiste en que las personas que honestamente quieren aportar algo positivo a la vida consigan de alguna forma sobreponerse a todos los mecanismos que hay, para las personas que de verdad quieren aprovecharse de los mecanismos que hay. Como divulgador, pues sí soy consciente de que existe la desinformación, que se utilizan también los medios digitales por muchos grupos de afinidad política para confundir, para sacar partido. Hay muchas nuevas formas de generar, de manipular en masa, Ujú. y como comunicador tengo una especie de pacto social para que mi trabajo pues vaya hacia las personas de la forma más honesta que yo puedo hacer. Oye, es un cliché o un lugar común decir que los jóvenes son el futuro de la humanidad, pero no por ello es mentira, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo recomiendas tú? Que es la pregunta que le hago a muchos divulgadores que he tenido la oportunidad de entrevistar, a Julieta Fierro, a Martín Bonfil Olivera y a otros tantos, ¿no? ¿Cómo fomentar el amor por la ciencia en los jóvenes cuando siempre se nos enseña que las matemáticas son aburridas, no se nos muestra lo fascinante que puede llegar a ser la física, la genética en la educación formal? ¿Cómo acercar a los jóvenes que son la promesa del futuro? De alguna forma ellos llaman la ciencia y lo hacen profundamente. Lo que no que les gusta son las clases, lo que no les gustan son los exámenes. Pero realmente cuando están viendo una película, es que me pasa a mí, cuando ven una película de Spider-Man y ven que no se queda en Claro. el multiverso, se quedan como locos y hablan entre ellos. Y yo he podido ver en primera persona cómo estas cosas ocurren en discusiones de bar. O sea, no te estoy diciendo Sí, sí. que ocurra solo en espacios muy limitados o en mi divulgación, ocurre entre ellos. O sea, a ellos les gusta la física porque creo que todos los humanos somos curiosos, y cuando nos dan
o en el punto adecuado, el golpecito de la curiosidad, pues rápidamente despertamos y buscamos más y Claro. nos interesamos y nos apasionamos. A los jóvenes lo que no les gusta es ciertas formas tradicionales de contar la ciencia, ciertas maneras de representarla, y lo que nos gusta tampoco son muchas cosas que tiene la educación que todavía no ha conseguido resolver y que hacen que la física pues sea una materia pesada, desactualizada, Claro. desubicada, que no represente un reto ni un interés y que por lo tanto esté totalmente fuera del contexto histórico que estamos viendo ahora. Entonces es normal que mucha gente odie la física porque que el sistema educativo mundial Claro. tiene una deuda con la forma en que se enseña ciencia, y bueno, poco a poco va cambiando, hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero a ellos les encanta la ciencia, lo que pasa es que muchos ni Claro. siquiera lo saben. De muchas personas que empezaron, bueno, de mi generación, a adentrarse en la física gracias a la novela Rescáteme el tiempo de Michael Crichton, que también es fantasía, por supuesto, pero pasó como con Jurassic Park, ¿no? Fue un gran divulgador Crichton, pero ya después siento que perdió piso con varios temas, pero ayudó a esas películas. Tú comentas Spider-Man, otras generaciones fue Jurassic Park en la genética, por ejemplo, ¿no? La cultura pop ayuda muchísimo a la divulgación de la ciencia, Sin cuando duda. se hace bien. Por eso decía que a mucha gente le gusta la ciencia sin saberlo, porque cuando la consumen en el formato adecuado, responden muy positivamente. Claro. Y tal cual, has puesto 2 o 3 ejemplos que son clave y te podría dar 1000 más. Pero la realidad es que la ciencia tiene que aprender muchísimo de los verdaderos maestros de la comunicación, que son los novelistas, los cineastas, los guionistas, todas las personas que se encargan de hacer que las personas se apasionen a la narración, que puede ser en un contexto, una narración amorosa, histórica o filosófica, pero puede ser científica. Entonces, creo que los científicos o las personas afines de la ciencia tenemos que aprender a comunicar mejor para que las cosas que tenemos que contar enganchen a las personas que lo reciben. Hoy en día, Javier, el término influencer se escucha en todos lados y vemos influencers en todos lados. Yo pienso que es un arma de doble filo y hay tantos influencers como seres humanos en el mundo y como historias hay en el mundo. Hay unos muy buenos como tú, comentaba antes de poner la grabación, Morbid, que te habla de ciencias forenses de una manera genial, que la co-host es técnico forense, pero otros influencers que no vamos a mencionar aquí, que no es el caso, que no dicen nada, que no enseñan nada, que no aportan nada. Entonces, la responsabilidad de un influencer o un chico que hoy en día sueña con ser influencer, ¿cómo lo percibes tú y qué consejo darías? A mí tampoco me gusta ser categórico con esta situación porque creo que el entretenimiento es maravilloso y yo te puedo contar incontables las horas que me he pasado muy bien viendo cosas que son absurdas, de entretenimiento Sí, puro. sí. Y me parece muy sano que haya un poquito de todo, me parece muy sano que haya espacios para la risa, espacios para ver tonterías, espacios para perder el tiempo literalmente, o 1000 formas de interactuar con la vida. Y una de ellas, ojalá que sea el conocimiento. Yo creo que no hay que demonizar a la gente que hace otro tipo de contenido. Me parece muy respetable su trabajo. Claro. Y creo que es muy positivo porque te saca una sonrisa, mejora tu estado de ánimo, pero lo que creo que es importante es el equilibrio. Lo mismo que tengas un espacio para reírte y pasarlo bien, está un espacio para pasarlo en familia, con los amigos, y un espacio para estudiar y aprender, porque obviamente me parece igualmente peligroso, digamos, para el desarrollo personal, tanto que todo lo que consume una persona sea entretenimiento puro, como para que todo lo que haga en su vida sea estudiar. Claro. Hay que tener un equilibrio, hay que estar con la familia, hay que hacer deporte, hay que pasarlo bien, hay que estudiar. Ojalá que siga habiendo entretenimiento, Claro. y que sigamos riéndonos con la gente que hace entretenimiento, pero que ojalá que las personas que lo consumen sean conscientes de que todo en la vida no puede ser ver bailecitos, y que ojalá dejen un espacio para otro tipo de actividades que pues te ayudan a desarrollarte personalmente. Eso es cierto, pero sin embargo está iba a decir fenómeno, yo diría esta desgracia que son las pseudociencias, ¿no? Los supuestos ufólogos, los terraplanistas. A mí cuando hablan terraplanistas, yo te juro que yo pensaba que era una página paródica, ¿no? De gente muy inteligente que inventaba que la Tierra es plana y era en tono sarcástico, ¿no? Pero no, sí existían. Los antivacunas.
O la gente sin conciencia. Puedo mencionar tu video de Chernóbil, que también te mostraste muy, muy crítico y muy severo al respecto. Entonces, contra las pseudociencias, contra esta falta de empatía, de respeto en determinados temas que son muy sensibles, ¿tú cómo lo consideras o cómo reaccionas? Bueno, pues como un fenómeno humano más, yo creo que de nuevo la historia nos ha demostrado que lo mismo que hay en las corrientes predominantes que fluyen hacia adelante, siempre hay personas que toman otras vías, que les gusta ir contracorriente, y me parece que incluso es necesario, porque mientras que hay conspiraciones que no van a ningún lado, como la Tierra plana, hay muchas conspiraciones que han demostrado que muchas veces el ser humano se aborrega si solo hace caso a una corriente de pensamiento, y Por que supuesto. es muy importante que el ser humano mantenga una actitud crítica, que muchas veces lleva a callejones sin salida, cierto, pero creo que sería muy peligroso que de repente censuráramos a toda persona que pensara diferente, Por supuesto. porque mientras que la mayor parte de las veces pues sí pues, pueden equivocarse, con que uno acierten ya ha merecido la pena. Entonces, sí es un fenómeno que no me encanta, el del terraplanismo, sí creo que ha existido durante toda la historia de la humanidad, y sí creo que en ciertos aspectos sí da unas notas positivas, porque mientras que el terraplanismo yo sí considero que es una tontería, Sí. pues hay otras conspiraciones que seguramente sí sean verdad, y que necesitamos gente como tan valiente como los terraplanistas, que sean capaces de decir a la corriente principal: oye, se están equivocando, esto no es así. Porque, bueno, pues las conspiraciones existen a otro nivel, Sí. a otra escala, a nivel político, a nivel militar. Existen tantas historias por ahí que es importante que haya voces que se atrevan a ir en contra de lo establecido. Realmente muy, muy dado a reflexión este tema. Y ya son últimas dos preguntas. En tus videos también mencionas todo lo de Spider-Man, que me gustó mucho ese video. Y citando a Spider-Man, que lo mencionaste hace rato, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y por tanto, estamos en una época en que la ciencia es más necesaria que nunca. El cambio climático, por ejemplo, un frío que está haciendo ahorita que en León antes no era común, o un calor brutal que hizo este año, una sequía que se está viviendo en México bastante fuerte y otras cuestiones más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la ciencia para tener este poder y esta responsabilidad de nuestro planeta, por nuestro planeta? Pues bueno, la ciencia es un mecanismo muy interesante, porque ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de resolver problemas de una forma inteligente, efectiva, eficiente y rápida. Y bueno, es por lo tanto una manera que tiene el ser humano de encontrar solución a tantos problemas. Uno de ellos es el cambio climático, que es una situación que estamos viviendo. Y bueno, pues creo que tenemos un aliado muy poderoso, que es la ciencia, que nos ayuda a entender mejor qué está pasando. Hay miles de personas que se dedican a estudiar el clima del planeta, cómo evoluciona, qué puede pasar. Y bueno, pues gracias a que tenemos esa riqueza de estudios y esa riqueza de personas que de diferentes enfoques lo van monitorizando y lo van siguiendo, que bueno, pues tenemos esa herramienta tan poderosa que nos ayuda a entender mejor cuál es el futuro del planeta y qué es lo mejor que puede hacer el ser humano para Perfecto. resolverlo. Muchas gracias. Ya como última pregunta, más bien petición, que teníamos una petición, un dato fascinante de física que quieras compartir con nuestro público. El que sea, el que tú consideres llamativo. Bueno, pues un saludo a todas las personas que lo están viendo del Heraldo, ¿es? Ajá, ¿Verdad? sí. Y como dato fascinante, a mí me encanta el universo y me gustan las estrellas, y me encanta mirarlas, y creo que para mí el mayor enigma es si estamos solos en el universo. Y bueno, pues que sepan que aunque pueda parecer que estemos solos, estamos rodeados de estrellas, cada estrella es un mundo. Y el dato curioso, pues que realmente que se hagan la idea que hay 100.000 millones de galaxias en el universo, cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y si este dato no les es suficiente, porque hablar de 100.000 millones es difícil de conceptualizar, que sepan que hay algo así como 100 posibles planetas habitables en el universo por cada grano de arena en la Tierra. Así que si un día van a una playa y hacen así, que sepan que esos son mundos que pueden estar habitados por ahí en nuestro cosmos. Perfecto, pues Javier, un gusto.
Gracias por estas palabras, gracias por esta plática tan interesante. Pues me despido, soy Bernardo Monroy con mi compañera Betsabe en cámara.